Estamos acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la zona de las sierras de Tandilia, muy cerquita de Tandil. Hemos visto y descrito otras regiones, como por ejemplo cuando armamos la reunión del partido de Tordillo, o cuando estuvimos en la zona de Cruz del Eje, digamos que son zonas muy distintas a esta. No tanto la del partido de Tordillo, que tiene una condición bastante buena, con excepción de obviamente ser campos más bajos, y vimos que era lo que era un campo invierno y campo verano. Pero sí muy distinta con respecto a Cruz del Eje, o sea, un campo excepcionalmente de verano, con Gatton Panic, durante el invierno no viene nada. Acá tenemos el complemento exactamente al revés, es decir, acá tenemos todos campos donde tenemos una muy buena producción otoño-invierno primaveral. La limitante, digamos, para esa producción otoño-invierno primaveral es obviamente, como ustedes pueden ver en el día de hoy, la temperatura. Es decir, acá los inviernos son muy fríos y cuesta hacer crecer el forraje, pero obviamente durante el otoño y la primavera tenemos condiciones excepcionales para que con 3 o 4 gramíneas, tanto perennes como anuales, podamos armar una base forrajera por lo menos sustentable en el tiempo y obviamente que nos dé mucha producción de pasto. Las bases de forrajera que tenemos acá son las pasturas perennes, básicamente con dos íconos zonales que son la festuca y el agropino, y los que tenemos acá atrás nuestro que son los verdeos de invierno, en este caso avena. Como comentábamos anteriormente, las bases forrajeras de esta zona son en primera instancia otoño, invierno, primaverales, festuca, agropino, y verdeos de invierno, como el que tenemos acá atrás, que nos permite consolidar una buena base para hacer una recría muy productiva. Normalmente acá tenemos buena producción de terneros, porque tenemos a nuestros costados la zona de Ayacucho y la zona de Benito Juárez de la Garma, que hay muchos campos de cría que nos podrían proveer potencialmente terneros acá, más la zona de la sierra, donde también tenemos campos de cría, más los campos de ciclo completo, o sea que ternero nos falta. Es de excelente calidad genética, lo tenemos en la zona, lo que nos falta es producir más comida. Y para producir más comida tenemos que manejar esta pastura lo más eficientemente posible, en 3 patas, la fertilización de las mismas, o sea, primero una correcta siembra, un correcto stand de planta, el manejo del pastoreo, la fertilización de las mismas que nos garanticen la máxima producción otoño, invierno, primaveral. Yo puedo manejar curvas de crecimiento basándome en la nutrición de las plantas, y cuando esas curvas de crecimiento no las puedo llegar a manejar ya de esa forma porque haya agotado, aunque es difícil, los cánones de fertilización, puedo usar las otras prácticas para controlar la carga animal en los momentos de déficit de forraje, que acá es básicamente invernal, apelando a recursos tales como la suplementación o el encierre de terneros en el otoño o en el invierno, que son las épocas de mayor donde se nos generan las crisis forrajeras. De los recursos forrajeros, habíamos comentado que se pueden usar pasturas, festucas, agropino, verdeos invernales de la avena, como tenemos acá atrás, que como decíamos antes, responden muy bien a las prácticas de fertilización que nos llevan a aumentar las tasas de crecimiento, a adelantar la primavera, y también tenemos otros recursos como por ejemplo a los cuales podemos apelar, como es la fertilización, el manejo y la suplementación. El aporte, digamos, de suplementación de invierno de estas pasturas lo podemos llevar como metiendo verdeos, que nos dan pasto, o metiendo otros recursos, llámese silaje de maíz, más marginalmente el silaje de sorgo, y obviamente la suplementación con grano. Todos tienen su lógica y su uso dependiendo del potencial pastura de cada campo, la posibilidad de instalar verdeos en ese campo y en definitiva la posibilidad también de hacer silaje, con lo cual es muy difícil que uno vea todos los campos usando las mismas tecnologías para realizar, aunque sea el mismo proceso. Dentro de las estrategias para balancear la base forrajera, habíamos comentado que esta zona, la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, dispone, digamos, de recursos como el uso de granos y subproductos. Esta es una zona que produce bastante maíz. El maíz acá compite con el cerdo y con el tambo. No es tan fácil, digamos, como en otras zonas donde no hay ni cerdos ni tambos, pero se puede hacer maíz de la propia producción, maíces, digamos, que no tienen valor comercial porque se usan maíz de segunda como grano húmedo, con lo cual, digamos, tenemos alternativas para hacer maíz grano, tenemos alternativas de subproductos, básicamente afrechillo de trigo y espeler de girasol, que en la zona se producen en bastante cantidad, que se pueden utilizar en estrategias de suplementación para las pasturas y verdeos que estamos utilizando. La respuesta a la suplementación al grano por los ensayos que se han realizado en INTA Balcarce y en algunas universidades son bastante alentadoras, y son las que se pueden obtener entre 4 y 6 kilos de grano por kilo de carne producida,
y de silo estamos entre 7 y 12 kilos de silaje por kilo de carne producida, con lo cual es un valor bastante bueno para sostener prácticas de suplementación. Bueno, en el sudeste habíamos dicho, como veníamos hablando, de pasturas otoño, invierno, primaverales y verdeos y suplementaciones. También tenemos la posibilidad de usar encierre de terneros. En realidad, donde el encierre de terneros es cuando manejamos ya una carga muy alta, en donde ya los procesos de suplementación del 0,7, el 1% del peso vivo no son suficientes para sostener la carga que pretendemos en primavera y responden más a un planteo de intensificación mayor que pasa ya no, es decir, que incluye la fertilización, incluye la suplementación y aún así, digamos, nos interesaría levantar más la carga en primavera, porque después cuando esa producción de pasto en verano caiga vamos a encerrar. Bueno, en esos casos se puede recurrir ya al encierre de terneros, que en este caso en el invierno, digamos, se apela ya no a dar el 1%, sino a tener una cantidad mucho mayor de terneros encerrados, donde obviamente se apela a la suplementación con silaje como alimento de consumo voluntario, más el agregado de algún speller para balancear la proteína, y con eso tenemos una cantidad de terneros mucho mayor que la que hubiésemos obtenido con suplementación, con lo cual nos permite a su vez aprovechar mejor el pasto producido en primavera, que si a su vez lo fertilizamos en esta época, en la salida del invierno, como se podría fertilizar la avena que tengo acá atrás, nos permitiría aumentar más la producción de carne en la primavera en una combinación de encierre estratégico de terneros con fertilización de pastura.